Durante la cena, mi hermana anunció que estaba embarazada y que el padre era mi esposo. Pero entonces fui yo quien reveló un secreto. Pensaba que conocía a las personas más cercanas, que ciertos límites nunca se cruzarían aunque hubiera problemas. Yo también lo creía hasta ese día. Me llamo Marina, tengo 29 años y esta es la historia de cómo descubrí que algunas personas son capaces de todo para conseguir lo que quieren. Era jueves de marzo cuando me comunicaron el ascenso. Después de 4 años como directora de proyectos en una empresa tecnológica, pasaba a directora comercial. No podía parar de sonreír en la oficina. Llamé a David, mi marido, y a Beatriz, mi hermana menor, y les propuse celebrar esa misma noche en el restaurante italiano caro del centro, ese donde una cena cuesta más que el sueldo semanal de mucha gente. Yo podía pagarlo. Me lo había ganado. Llegué antes, con el vestido azul marino que a David le volvía loco, y elegí una mesa apartada porque quería privacidad. El local estaba lleno de ejecutivos y parejas que gastaban sin mirar la cuenta, el ambiente en el que me movía cómoda después de años subiendo peldaños. Cuando los vi entrar juntos algo me chocó. Beatriz venía radiante, con una sonrisa que no le recordaba, y David parecía nervioso, más de lo habitual en sitios caros. Había una tensión que no acertaba a descifrar. Beatriz me abrazó con un cariño que nunca había tenido conmigo. «Felicidades por el ascenso, Mari», dijo, demasiado efusiva. Pedimos una botella de vino italiano que costaba una fortuna y yo empecé a contarles los nuevos proyectos, el aumento del 40%, los viajes internacionales que vendrían. Beatriz escuchaba con los ojos muy abiertos y David no paraba de doblar y desdoblar la servilleta. De pronto, Beatriz interrumpió. «En realidad nosotros también tenemos noticia». Cogió la mano de David encima de la mesa y mi estómago se cerró de golpe. «Estoy embarazada». El ruido del restaurante se volvió un zumbido lejano, las luces parecieron bajar de intensidad y yo solo podía mirar sus manos entrelazadas. Embarazada de él. «Sé que es complicado», dijo David con la voz rota, «pero pasó y nos enamoramos». Los dos me miraban esperando que explotara, que gritara, que diera el espectáculo que las mesas vecinas agradecerían. Yo no podía moverme. Mi hermana, a la que pagué la universidad cuando mis padres no llegaban, estaba ahí sentada con la mano de mi marido en la suya y el hijo de los dos en su vientre, el mismo día que yo celebraba mi ascenso. «¿Desde cuándo?», pregunté con una calma que no sentía. «3 meses», respondió Beatriz, acariciándose la barriga que aún no se notaba. «Empezó justo después de tu cumpleaños». 3 meses. Desde diciembre. 3 meses de mentiras mientras yo me mataba 12 horas diarias en la oficina para llegar a esto. «Marina, ¿vas a decir algo?», preguntó David, aliviado, como si acabara de quitarse una losa. «¿Qué quieres que diga?». «Felicidades», rió Beatriz, con esa risa nerviosa que le salía cuando mentía. «Mira, Mari, sé que duele, pero el amor es el amor y el bebé necesita a sus 2 padres juntos». Cogí el bolso, dejé $100 en la mesa y me levanté. «Me voy a casa. Hagan lo que quieran». David me llamó mientras caminaba hacia la salida, pero no me giré. En el espejo del fondo los vi todavía sentados. Beatriz sonreía. Durante toda nuestra infancia Beatriz vivió a mi sombra, y eso la carcomía. Yo era la mayor, la responsable, la que sacaba notables sin estudiar. Ella era la pequeña, la mimada, la que mis padres protegían de todo. Pero nunca le bastó. Crecimos en una casa de clase media en San Antonio. Papá, contable en una petrolera, mamá, maestra de primaria. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Aún así, Beatriz siempre actuó como si le debieran más. Cuando conseguí beca completa en la Universidad de Texas dijo que era suerte de niña rica. Cuando me contrataron, comentó que sabía venderme. Cuando compré mi primer apartamento a los 25, preguntó si no era demasiado ambiciosa. Ella estudió diseño gráfico en una universidad pública, se graduó del montón y desde entonces saltaba de trabajo en trabajo, quejándose de que nadie reconocía su talento. Mis padres, para compensar, le compraban un coche usado cuando yo estrenaba uno, le pagaban alquiler cuando yo ya ganaba bien. Ella preguntaba siempre cuánto cobraba, cuánto valía el piso, cuánto tenía ahorrado. «Curiosidad de hermana», decía. Yo sabía que era envidia pura y la ignoré. Cuando conocí a David hace 5 años en una fiesta de empresa, Beatriz dijo que no era mi tipo. Él vendía coches de lujo, ganaba 5,000 al mes con comisiones, nada comparado con mis 12,000 de entonces. Pero me enamoré igual, era divertido, sencillo, me relajaba. Beatriz siempre fue correcta con él, aunque notaba cómo observaba cuando yo pagaba cenas caras o entradas de concierto. Una vez, mientras David estaba en el baño, me soltó. «Lo mantienes, ¿verdad?».
Le contesté que repartíamos proporcional a ingresos y funcionaba. Para ella eso era otra prueba de mi suerte inmerecida. Llegué al apartamento y todo estaba igual que por la mañana: cama hecha, platos lavados, su cepillo de dientes en el baño, su ropa en el armario, la taza ridícula del equipo de fútbol que le regalaron en el concesionario. Me senté en el sofá de piel beige, todavía con el vestido y los tacones, y miré la pared. Mi cabeza estaba en blanco, entumecida. Sabía que debería gritar o llorar, pero no salía nada. David no apareció esa noche. A las 2 de la mañana llegó un mensaje: estoy en casa de Bea. Hablamos mañana. La llamaba Bea como si fueran pareja de toda la vida. Pasé la noche dando vueltas por los 120 metros cuadrados, repasando señales que no había querido ver, David quedándose más tarde en el trabajo, Beatriz preguntando mi horario cada vez que hablaba conmigo, los dos llegando juntos al restaurante como si fuera normal. En los últimos meses ella había venido mucho a mi ciudad por clientes y siempre se quedaba en un hotel en vez de pedirme el sofá. Al amanecer, yo seguía en el sofá con el vestido arrugado y el maquillaje corrido. El móvil mostraba 17 llamadas de mi madre. Beatriz ya le había vendido su versión romántica de la historia. Llamé a la oficina, dije que no iría y Simona notó que algo grave pasaba, pero no insistió. Me metí en la ducha y ahí por fin lloré, un llanto cansado y sin drama, el de quien pierde de golpe a las dos personas que más quería. Al salir tenía 3 mensajes de Beatriz: necesitamos hablar, no queríamos que te enteraras así, podemos resolverlo como adultos. Los borré. Pasé el día tirada viendo series, pedí comida china que llegó fría y dejé que el teléfono sonara. Por la tarde David vino por ropa. Todavía tenía llaves y entró como si nada. Mientras llenaba una maleta intentó justificarse. No fue planeado, simplemente pasó. Bea estaba mal y necesitaba hablar con alguien. ¿Cuánto tiempo llevan? Oficialmente desde enero. 4 meses. Voy a hablar con un abogado, dije. Se paró en seco. No hace falta llegar a eso, Mari. Podemos arreglarlo civilizadamente y dividir las cosas justamente. Civilizadamente. Como si la traición se arreglara con buenos modales. Cuando se marchó con 2 maletas, llamé a Elena, mi mejor amiga y abogada especializada en divorcios. Le conté todo. Escuchó en silencio y, al final, suspiró. Lo siento muchísimo. Prepara todos los documentos: matrimonio, cuentas, inversiones, escrituras, nóminas. Te sacaré hasta la última moneda que te corresponde. No me importa el dinero, solo quiero que acabe rápido. No digas eso. Has trabajado muchísimo para tenerlo. No se lo vas a regalar. Colgué y fui a la segunda habitación, convertida en despacho. Allí guardaba todo ordenado en carpetas de colores. Saqué estados de cuenta, declaraciones de impuestos, informes de inversiones. Ver en papel lo que había construido con 29 años me llenaba de orgullo y, a la vez, de fragilidad. Luego tomé la carpeta verde con los documentos del matrimonio. Abrí la carpeta verde y saqué el certificado de matrimonio. Lo tuve en la mano un segundo antes de ver la línea que hasta entonces había pasado desapercibida. Régimen de separación total de bienes. Fruncí el ceño. En Texas casi todo el mundo elige comunidad de bienes o, al menos, parcial. ¿Por qué nosotros teníamos separación total? Entonces caí en cuenta. El prenupcial. Corrí al dormitorio, abrí la caja fuerte del armario, hacía tanto que no la tocaba que casi fallé la combinación, y ahí estaba el sobresellado: Acuerdo prenupcial Marina Santos Silva y David Olivera Ferrer. Lo abrí con las manos temblando. Recordaba haberlo exigido 4 años atrás, pero los detalles se me habían borrado entre la euforia de la boda. Ahora, sola a las 3 de la mañana, esas páginas eran lo único que me devolvía algo de control. Me senté en la cama, encendí la lámpara y leí cada línea como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. La memoria se encendió sola. Sábado de abril, 2 semanas antes de la boda. Yo tenía 25. Acababa de cerrar la compra de mi apartamento de $350,000 y estaba eufórica. David miraba la lista de proveedores con los ojos como platos: 15,000 de catering, 8,000 el fotógrafo, 12,000 la decoración. Mari, ¿de verdad hace falta gastar tanto? Tranquila, yo pongo la mayor parte. Tú aporta lo que puedas. Fue en esos días cuando saqué el tema del prenupcial. Mi abogada de entonces, Patricia Gómez, me lo había recomendado al firmar la hipoteca. Marina, tienes patrimonio y lo estás multiplicando rápido. Un acuerdo es sentido común cuando hay diferencia económica grande. No es desconfianza, es blindaje. Se lo planteé a David una noche. Se rió tanto que casi escupe la cerveza. ¿Prenupcial?
Eso es cosa de millonarios que ya piensan en divorciarse. Nosotros nos amamos, no necesitamos papeles. No es por amor, es por protección. Nada va a salir mal, me cortó, tomándome la mano. Estás paranoica. Insistí. Dijo que, si me quedaba más tranquila, lo firmaba, pero que le parecía una complicación absurda. Acabamos, el jueves siguiente, en el despacho de Patricia Gómez. David llegó 15 minutos tarde, con resaca de su despedida de soltero y quejándose de haber perdido una venta por la cita. Patricia explicó con calma, separación total de bienes, cada uno conserva lo suyo antes y durante el matrimonio, nada se divide salvo que haya prueba clara de aportación conjunta. Miró sobre todo a David. ¿Entendido? Sí, cada uno con lo suyo, respondió sin levantar la vista del móvil. No entendió nada. Firmó las 15 páginas como quien firma el recibo de la compra semanal, sin leer ni los títulos. Patricia sonrió, selló las copias y dijo: espero no volver a verlos aquí en plan profesional. En el coche de vuelta, David todavía rezongó. Sigo pensando que es raro, pero si te hace feliz. Dentro de 2 semanas ya estaremos casados para siempre. No captó que acababa de renunciar por escrito a cualquier parte de mi patrimonio. Y yo, ciega de amor, lo dejé pasar. Ahora, 4 años después, esas mismas páginas eran oro puro. Separación total de bienes. Todo lo adquirido antes y durante el matrimonio seguía siendo exclusivamente mío. El apartamento, las inversiones, la participación en las startups, las cuentas, todo intocable. Renuncia expresa a pensión alimenticia en ambas direcciones. Cláusulas blindadas sobre deudas, negocios futuros, herencias. No había grietas. Patricia Gómez había hecho un trabajo perfecto. Sonreí por primera vez en días. David había firmado su ruina financiera sin darse cuenta y Beatriz había apostado por un premio que no existía. Hice fotos a cada página y se las envié a Elena con asunto, regalo del cielo. A las 4 de la mañana me respondió: esto lo cambia absolutamente todo. Llámame en cuanto despiertes. Guardé el contrato, cerré la caja fuerte y, por primera vez desde la cena del restaurante, dormí 4 horas seguidas. A la mañana siguiente tomé café mirando la ciudad desde el 10º piso, y empecé a unir piezas que antes parecían casuales. Beatriz siempre preguntaba cuánto pagaba de hipoteca, cuánto ganaba ahora, cuánto valía el apartamento por curiosidad. La Navidad pasada, con unas copas de más, soltó: ¿sabes lo jodido que es verte con todo? Piso de lujo, viajes, ropa cara, mientras yo apenas llego a fin de mes. Pensé que era alcohol. Era planificación. David nunca fue ambicioso, pero notaba cómo se le iban los ojos cuando compraba algo caro. $400 por un bolso, Mari. Eso es casi mi alquiler, dijo una vez, medio en broma, medio incómodo. Beatriz debió de alimentarle la fantasía: cuando se separen, la mitad será tuya. No sabían que no había mitad posible. Recordé una conversación que escuché hace meses en el balcón. David hablaba bajo por teléfono. No sé si es el momento. Ella podría sospechar. Tengo que estar seguro. Pensé que era una venta grande. Ahora sabía que hablaba de mí. Ahora entendía que esa llamada en el balcón era con Beatriz, ultimando cómo y cuándo soltar la bomba. Lo más duro fue darme cuenta de que la cena del ascenso la habían planeado al milímetro, el restaurante caro, llegar juntos, la cara de satisfacción apenas contenida. No fue una confesión impulsiva. Fue una ejecución pública. Querían verme romperme delante de todo el mundo, que suplicara, que ofreciera cualquier cosa con tal de que David no se fuera. Lástima que no contaran con el prenupcial. Pasé el fin de semana organizando la jugada. El lunes, a primera hora, llamé a Elena. Ese contrato es una fortaleza. David no puede tocar ni un céntimo. Si no lo impugna, divorcio en 60 días. ¿Y si lo impugna? No tiene base. Firmó consciente, hay testigos, todo registrado. Está muerto. Colgué y decidí que quería verles la cara cuando lo supieran. Elena, voy a proponerles una cena civilizada. ¿Estás loca? Exacto. Me humillaron en público. Ahora me toca a mí. Durante las 3 semanas siguientes, David vino 2 veces a por sus cosas, siempre con Beatriz pegada como escolta. Mi madre llamaba cada día. Marina, piensa en el bebé. David es buen chico. Estas cosas pasan. Mamá, me traicionaron los dos. No hay nada que hablar. En la 4ª semana marqué el número de Beatriz. Contestó al primer tono. Mari, menos mal. Necesitamos hablar. Hola, Bea. He pensado mucho y tienen razón, guardar rencor no sirve.
Somos adultos. Estas cosas pasan. Silencio. ¿En serio lo aceptas? Intento aceptarlo. Se enamoraron. Ahora viene un bebé. Hay que mirar adelante. Dios, noté cómo se le aflojaba el cuerpo a través del teléfono. David estaba convencido de que ibas a complicarlo todo. Para nada. ¿Quedamos a hablarlo tranquilamente? Cena, como adultos. El mismo restaurante, sábado a las 8. Perfecto. Mari, no sabes lo que significa esto para nosotros. Colgué sonriendo. Los días siguientes ensayé delante del espejo, cara serena, voz baja, la calma de quien ya ganó. El sábado llegué puntual, misma mesa. El mesero me saludó con cuidado, como si oliera el drama. David y Beatriz aparecieron cogidos de la mano, radiantes. Ella ya lucía una barriga visible bajo un vestido ajustado. Me abrazó como si fuéramos hermanas de verdad. Estás guapísima. ¿Vestido nuevo? Gracias. Ustedes también. ¿Cómo va el embarazo? Perfecto. Ya elegimos nombres. David me acercó la silla, gesto que nunca tuvo cuando estábamos casados. Pedimos la misma botella cara. Brindaron disimuladamente por su victoria. David tomó la palabra después del primer sorbo. Sobre el divorcio, queremos hacerlo amistoso. Dividir todo justamente, sin abogados caros ni peleas. Justamente, repetí. Explícame qué es justo para ti. Se miraron. Habían ensayado. Vender el apartamento y repartir 50 y 50. Las inversiones igual. Y con tu nuevo sueldo podrías ayudarnos un poco hasta que nos estabilicemos con el bebé. Una pensión, digamos. Saqué el sobre y lo dejé caer sobre la mesa. Sonido seco. Antes de seguir, hay algo que han olvidado. David miró el sobre como si fuera una granada. ¿Qué es eso? Nuestro acuerdo prenupcial. El que firmaste diciendo que era una tontería de ricos. El color le huyó de la cara. Beatriz abrió los ojos. ¿Qué acuerdo? Saqué las páginas y las desplegué. Separación total de bienes. Todo lo que traje al matrimonio y todo lo que generé durante el matrimonio es mío. Solo mío. David agarró los papeles con manos temblorosas. Esto no puede ser legal. Yo vivía ahí, pagaba gastos. Pagabas 300 al mes de comida y gasolina. Yo pagaba la hipoteca de 1,800, la comunidad, luz, seguros. Tus 300 no te dan medio ladrillo de $400,000. Beatriz hojeaba frenética. Pero la pensión alimenticia. Página 5. Renuncia expresa de ambas partes. Tú también la firmaste, David. David subió la voz y atrajo miradas. No sabía lo que firmaba. Me engañaste. La abogada explicó cada cláusula delante de ti. Dijiste que entendías. Hay testigos. Beatriz palideció. ¿Entonces no tiene derecho a nada? Nada. Sale como entró, con su camioneta financiada y sus deudas de tarjeta. David se hundió. Marina, por Dios, voy a tener un hijo. Tendrás que mantenerlo con tus 5,000 brutos. En Texas, la manutención es el 20% del neto, unos 760 al mes hasta que cumpla 18. Más guardería, médicos, pañales. Beatriz hizo cálculos rápidos y se puso verde. ¿Y dónde vivimos? En tu apartamento de un dormitorio en San Antonio, supongo. Con 5,400 entre los tres. Silencio total. Alrededor, la gente seguía cenando como si nada. David intentó una última súplica. No puedes dejarnos en la calle. No los dejo en la calle. Los dejo exactamente donde estarían si nunca me hubieran conocido. Beatriz soltó la carta de la sangre. Eres mi hermana. Tú dejaste de serlo la noche que entraste en mi cama pensando que te llevarías mi piso. Dejé $100 en la mesa y me levanté. Sus abogados que hablen con Elena Suárez. Ella tiene todo. David se levantó para seguirme. Marina, espera. No. Ahora esperan ustedes. A ver lo que es contar centavos. A ver lo que es no poder pagar una cena como esta. Salí. Detrás oí a Beatriz romper a llorar y a David maldecir entre dientes. En el coche sonó el teléfono. Era Elena. ¿Cómo fue? Mejor que sexo de venganza. Eres perversa y me encanta. Presento la demanda el lunes. En 60 días serás libre y ellos seguirán siendo pobres. Conduje a casa con la ventanilla bajada y una sonrisa que no me cabía en la cara. 6 meses después, el divorcio estaba firmado y sellado en exactamente 60 días. David no impugnó el divorcio. Cualquier abogado con 2 dedos de frente le habría dicho que no tenía ni una sola bala.
Elena presentó los papeles y una mañana de julio quedé oficialmente soltera. Desde entonces seguí su caída a distancia, por las inevitables filtraciones de mi madre y las fotos que aparecían en redes familiares. Era como ver un coche chocar a cámara lenta. Sabes que no deberías mirar, pero no puedes apartar la vista. David seguía en el concesionario, pero las ventas de coches de lujo se hundieron con la economía. Sus comisiones cayeron en picada y ahora rondaba los 3.500 al mes. Los 800 de manutención de Sofía se los quitaban directamente de la nómina. Le quedaba lo justo para gasolina. La niña nació en septiembre. Por las vi que fotos tenía los ojos de David y la boca de Beatriz. Beatriz volvió a casa de mis padres con el bebé. Su apartamento de un dormitorio era inviable para 3 personas. Mis padres, jubilados y con la pensión de papá, mantenían ahora a 4 bocas. David seguía en mi ciudad porque no le dieron traslado. 90 minutos de ida y 90 de vuelta cada día, quemando combustible que no podía pagar. Mi madre llamaba los domingos. David está agotado, Marina. Con la manutención apenas le llega. Qué pena, contestaba yo. Los niños salen caros. Debería haberlo pensado antes. Yo, mientras tanto, volaba. Superé todos los objetivos del trimestre y cobré la bonificación máxima. Algunos meses llegué a 22.000 netos. La startup recibió una ronda de inversión que triplicó el valor de mi participación. Vendí el viejo apartamento por 500.000 y compré al contado uno de 2 plantas en el centro, terraza con vistas al lago, cocina alemana, domótica total, gimnasio propio. Gasté 200.000 en reformarlo y acabó en la portada de una revista de diseño. A los 30 años mi patrimonio neto superaba el 1.000.000. Viajé sola a París, Roma y Barcelona en primera clase y hoteles de lujo. Compraba sin mirar la etiqueta. La soledad no pesaba nada. Después de años rodeada de gente que solo quería sacar tajada, estar sola era un alivio adictivo. Empecé terapia. La doctora Chávez me hizo una pregunta que me rompió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de ti? Lloré 15 minutos seguidos. Siempre había sido la que cargaba con todos. Aprendí a ponerme de primera. Beatriz mandó mensajes suplicando dinero para pañales, pediatra, leche. Los leí y bloqueé el número. Mi madre intentó mediar. Es tu sobrina, Marina. Cuando Beatriz se metió en mi cama sabía perfectamente lo que hacía. Que se aguante. En mi 30º cumpleaños di una fiesta en la terraza nueva. 50 personas, champán francés, catering de estrella Michelin. Miré las luces de la ciudad con una copa en la mano y sentí algo que no había sentido nunca. Gratitud absoluta por la traición. Sin ella seguiría casada con un mediocre y sosteniendo a una envidiosa. Una semana después llamó mi padre, cosa rara. David perdió el trabajo. Recortes de fin de año. Estamos en una situación crítica, hija. Sentí la punzada. Mis padres no tenían la culpa. Papá, yo ayudo pero por ti. Luz, compra, pediatra de la niña, mándame las facturas y las pago directamente. Pero ni $1 va a parar a las manos de David o Beatriz. Aceptó aliviado. Durante meses llegaron facturas pequeñas, 200 de luz, 300 de supermercado, 150 de pediatra. Las pagaba sin rechistar. Nunca volví a hablar con ellos dos. David encontró trabajo en un concesionario modesto y cobraba la mitad. Se mudaron a un parque de casas móviles, 500 de alquiler por un cubículo. Discutían a diario por dinero. Según mi padre, él la culpaba a ella y ella a él. El amor de película duró lo que tardó la realidad en llegar. 2 años después yo era directora ejecutiva, cobraba 300.000 al año y mi patrimonio pasaba de los 2 millones. Salía con Daniel, arquitecto con su propia empresa, relación sana entre iguales. Sofía cumplió 2 años sin que yo la conociera. No me arrepentía. Una noche llegó un mensaje de número desconocido. Era David. Tenías razón en todo. Fui un idiota y perdí lo mejor que tuve. Espero que seas feliz. Lo leí, lo borré y seguí con mi vida. Hoy, a los 32, miro atrás y entiendo que aquella cena en el restaurante italiano fue el mayor favor que nadie me hizo nunca. Me obligó a soltar lastre, a proteger lo mío y a descubrir que sola estoy mucho mejor que mal acompañada. Construí todo con mis manos y mi cabeza. Ellos intentaron robármelo con una traición. Fallaron. Ahora viven exactamente donde merecen estar, contando centavos en un parque de casas móviles mientras yo sigo construyendo. No es venganza. Es consecuencia. Y yo estoy en paz. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia de Crónicas de Reddit.